Los estoy haciendo así porque es que después para cargarlos en YouTube se me dificulta bastante porque dice que es muy extenso. Ya me pasó con otro. Otro ejemplo del isótopo puede ser el carbono. El carbono hay isótopo 14, isótopo 12, isótopo 13. El isótopo 12 es el que tiene, existe en mayor cantidad en la naturaleza. Y es el que más abunda. Mientras que el carbono 13 está en una proporción muy bajita, al igual que el carbono 14. Pero hay que tener en cuenta también que todos los elementos de la tabla periódica tienen al menos uno de sus isótopos radioactivos. El carbono 14, si ustedes quieren averiguar, como dato curioso, el carbono 14 es aquel carbono que le permite a los antropólogos, a los arqueólogos, saber de qué año es aquello que descubren muy antiguo. ¿Sí? Ellos lo colocan en radiación de carbono 14 para saber la edad de algo que encontraron. Por eso dice data de, ¿sí? Ellos dicen, encontramos un cuadro que data del siglo, no sé, no mentiras, encontramos unos dibujos por allá en unas cuevas que data de hace muchísimos años. Lo saben por ayuda del carbono 14, que no está representado en la tabla periódica, que es un isótopo del carbono y que es medianamente radioactivo. Listo. Está la masa atómica, que es el mismo peso atómico, que es el mismo que sacamos sumando los neutrones más los protones. ¿Listo? Masa atómica igual que el peso atómico. Y está la masa molecular. La masa molecular es la suma de las masas atómicas que aparecen en la tabla periódica o que nosotros podemos sacar por esta fórmula y que me permite dar el peso total de un compuesto. El peso total de un compuesto. Aquí nos hablan, por ejemplo, de un compuesto. ¿Qué es un compuesto? El compuesto es la unión de dos o más elementos. Ese es un compuesto. Por ejemplo, el agua es un compuesto porque está constituido de dos o más elementos. En este caso sería el oxígeno, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Ese puede ser un compuesto. El dióxido de carbono es otro compuesto. Está constituido por dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Entonces acá tenemos el ejemplo de la masa molecular, el metano. El metano está constituido por un carbono y 4 hidrógenos. ¿Sí? Este 4 que está abajo me significa la cantidad de elementos que hay antes de ese número. En el carbono no hay ningún número aquí abajo, por lo tanto yo digo que solamente hay uno. ¿Qué hace uno? Pues uno busca en la tabla periódica estos dos elementos y dicen, bueno, la masa molecular yo la voy a obtener con el peso atómico de los elementos. Entonces yo busco cuánto pesa el carbono. El carbono dice que pesa 12.01 y aquí está. ¿Qué cuánto pesa el hidrógeno? El hidrógeno dice que pesa 1.00. Es ideal que saquemos al menos dos cifras después del punto. Creo que ustedes ya lo han visto en matemáticas. Y lo único que tenemos que hacer es sumar. ¿Qué sucede acá? Aquí como solo hay un carbono, pues se coloca solamente 12.01. Pero como hay 4 hidrógenos, tenemos que multiplicar ese peso del carbono por 4. Porque aquí dice que son 4 hidrógenos. Y cuando yo ya hago esa operación, es decir, que aquí es 12 por ninguno porque no hay nada, entonces yo coloco 0.01 y aquí abajo más, multiplico 4 por 1, 4.04 porque estoy multiplicándolo por 4 y ahora sí hago la operación o la suma. Aquí me da 5, aquí me da 0, 4, 5 y 6, es decir, que el gramos, ¿no? Que el peso o la masa molecular del metano o de este compuesto es 16.05.
Listo, entonces aquí hay otro ejemplo. En el ejemplo se está hablando de esta fórmula, el ácido sulfúrico. Y aquí yo les muestro parte por parte. Entonces esta es la fórmula o el compuesto. Estos son los elementos. Aquí hay más de un elemento. Está el hidrógeno, quiere decir, acá miren, hay 2 átomos de hidrógeno porque hay un número después del elemento. Solo hay un átomo de azufre porque está después del elemento, no hay nada debajo. Entonces solo es uno. Y hay 4 átomos de oxígeno porque el 4 está delante del elemento. Entonces, ¿qué hago yo? Estos son los átomos representados de cada uno de los elementos. ¿Listo? Y se debe pesar o se debe multiplicar la cantidad de átomos por el peso o la masa atómica del elemento. Recuerden que peso y masa es lo mismo. Entonces, van y buscan ustedes en su tabla periódica y ven que hay el peso del hidrógeno es 1.00. Yo coloqué, o el ejemplo colocaba aquí 1, que del azufre, el azufre está por acá, es de 32.06, aquí está 32, y que del oxígeno para aproximación es 16, entonces se colocó acá. ¿Y qué es lo que hago? Pues se multiplica peso de cada elemento, aquí está suma de cada elemento y total, entonces 2 por 1, 2, listo. Primero hay que hacer la multiplicación si hay más de un elemento, por ejemplo acá del oxígeno hay 4, entonces se tiene que hacer la multiplicación. Del azufre, como no hay nada, bueno, no hay nada, no, sino hay solo un átomo, entonces se multiplica por 1, 1 por 32, 32, y en el caso del oxígeno, este 16, que es el peso del oxígeno, se multiplica por los 4 átomos de oxígeno que hay ahí y me da 64. Y ahí, cuando ya tengo el peso total de todos los elementos, ahí sí sumo y me da 98 gramos o unidades de masa atómica. El peso de los elementos generalmente es unidad de masa atómica o gramos. Ese es el peso según un sistema internacional de medida. Esta es la masa molecular de este compuesto. Ahora, vámonos a la aplicación. Aquí solamente voy a explicar algunos y dar algunos ejemplos y decirles dónde encontrarlo para que se les facilite a ustedes la actividad y el taller.